con la inferior, que forma la fisura coroidea. La formación de esta fisura permite a la arteria hialoidea llegar a la cámara interna del ojo. Durante la séptima semana los labios de la fisura coroidea se fusionan y la boca de la copa óptica se convierte en una abertura redonda de la fisura de la pupila. Mientras estos eventos ocurren, las células del ectodermo al inicio, en contacto con la vesícula óptica, comienzan a elongarse y constituir la platea del pupilino. Esta platea de manera y se convierte en la vesícula del pupilino. Durante la quinta semana la vesícula del pupilino al perder contacto con el ectodermo superficial y se dedica a la ecuación interna de la copa óptica. La capa externa de la copa óptica se caracteriza por los gránulos pequeños de pigmento que se conoce como capa pigmentada de la retina. El desarrollo de la capa interna caudal neural de la copa óptica es más complejo. El copa pigmento superior, la porción óptica de la retina, contiene las células que van a delimitar el espacio retinal y se van a diferenciar con los bastones y con los fotorreceptores. Los bastones son un poco más numerosos y los sensibles que los conos, pero no detectan el color como los conos. Esa adyacencia a esta capa fotorreceptora se ubica la capa del manto, que al igual que en el cerebro da como origen a las neuronas y a las células de sostén, integrada por la capa neural externa, la capa nuclear interna y la capa celular ganglionares. En la superficie se localiza una capa de fibras que contienen axones de las células nerviosas. De las capas más profundas, los axones neurales de esta zona convergen hacia el tallo óptico, que se convierte en el nervio óptico, y también de este modo los impulsos luminosos pasan por la mayor parte de las capas de la retina antes de alcanzar a los bastones y los conos. El quinto anterior de la capa interna, la porción ciega de la retina se conserva como una sola capa. Más tarde se va a dividir en una porción híbrida de la retina que forma capa interna del iris y la porción ciliar de la retina que participa en la formación de capacidad. Y luego después, en la región ubicada entre la capa óptica y el epitelio de los conductos suprayacente, queda ocupada por el mesenquima laxo. En este tejido, con la contribución de las células de la capa neural, se forman músculos distintos y de la cosmolectiva. Estos músculos se van a desarrollar a partir del ectodermo subyacente de la copa óptica. En el adulto, el iris está integrado por una capa externa que contiene pigmento, la capa interna pigmentada de la copa óptica y una capa de tejido conectivo con vascularización abundante. Y en la porción ciliar de la retina se reconoce con facilidad por el plegamiento marcado. En esta parte externa está cubierta por una capa del mesenquima que forma el músculo ciliar. En el interior está conectado con el cristalino con una red de fibras elásticas, ligamentos secundario o fórmula que da la contracción del músculo ciliar, cambia la tensión del ligamento y controla la curvatura del cristalino. Poco después de la formación de la vesícula del cristalino, las células de la pared posterior comienzan a moverse en sentido anterior y van a por fibras largas que de manera gradual llenan la pared de la vesícula. Al final de la séptima semana, estas fibras primarias del cristalino alcanzan la pared anterior de la vesícula del cristalino. Sin embargo, el crecimiento del cristalino no termina en esta fase debido a que al agregar de manera constante fibras nuevas, van a ser las secundarias en su región central. En la quinta semana, el primordio del ojo está del todo circundado por el mesenquima laxo. Este tejido pronto se diferencia en una capa interna comparable con la pirámide del cerebro y una capa externa equivalente a la dura madre. La capa interna forma más parte una capa pigmentada con gran vascularización conocida como la coroides. La capa externa se convierte en la esclerótica y esta es una continuidad con la dura madre en torno al nervio óptico. La diferenciación de las capas del mesenquima que cubren el respecto anterior del ojo es distinta. La cámara anterior se forma por medio de la vascularización y divide el mesenquima en una capa interna ubicada frente al cristalino y el iris, la membrana iridopupilar y una capa externa que tiene una continuidad esclerótica y la sustancia propia de la córnea. La cámara anterior misma está cubierta por células mesenquimales aplanadas. La córnea está integrada por una capa epitelial que deriva del ectodermo superficial. La sustancia propia o estroma que tiene esta continuidad de la esclerótica y una capa epitelial que limita la cámara anterior. La membrana
hidropupilar ubicada dentro del cristalino va a desaparecer por completo. En la cámara posterior es el espacio ubicado entre el iris y el cristalino, por delante y el cuerpo ciliar. En la parte posterior, las cámaras anterior y posterior se comunican por la pupila y estas van a actuar por un fluido denominado humor acuoso, producido por el proceso ciliar, cuerpo ciliar. El humor acuoso transparente circula en las cámaras posteriores de la cámara anterior para aportar nutrientes a la córnea y el cristalino. Ambos van a ser avasculares. Desde la cámara anterior el líquido pasa por el seno venoso de la esclerótica en el ángulo de hidrocorneal, donde se va a reabsorber para pasar al torrente sanguíneo. El bloqueo del flujo del líquido en el canal de Schönlein es una causa de glaucoma. Para el nervio óptico, la copa óptica está conectada con el cerebro por un medio del tallo óptico que contiene un surco, la fisura coroidea en su cara vertebral. En este surco se ubican los vasos de la vida, los fibras nerviosas de la retina, que desde el cerebro se distribuyen entre las células de la pared interna del tallo. Durante las últimas semanas, la fisura coroidea se cierra y se forma un canal dentro del tallo óptico. Como consecuencia del número creciente de fibras nerviosas, la pared interna del tallo va a crecer y las paredes internas y externas de esta estructura se van a fusionar. Entonces las células de la capa interna proveen una red de neuroglia que sostiene las fibras del nervio óptico. Entonces para esto en el tallo óptico se van a transformar así en el nervio óptico. Su centro aloja un segmento de la arteria hialoidea, denominada después arteria